Buenas tardes, hermanas. Soy Débora y bueno, estoy aquí con ustedes para darles la bienvenida a esta nueva reunión. Bueno, ahora continuamos con la cápsula, el tema de extirpar las raíces de amargura. Ahora pasamos a Lorena Silva. Gracias, Lorena. Buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Lorena Silva. Les saludo desde Guanajuato, Guanajuato. Es un gusto poder estar con ustedes. Doy gracias al Padre por permitirme esta oportunidad para que a partir de su palabra, el día de hoy les comparta el tema extirpar las raíces de amargura. Pongo en sus manos este tiempo y le pido ser un instrumento útil y que guíe mis palabras en todo tiempo. Iniciemos con el tema, extirpar las raíces de amargura. Primeramente, hablaremos sobre cómo la define la Real Academia Española. Primero nos dice que es un gusto amargo, es un adjetivo, que tiene el sabor característico de la hiel, de la quinina y de otros alcaloides. Cuando es especialmente intenso, produce una sensación desagradable y duradera. Alude al sabor que se percibe como amargo, similar a la hiel. Este tipo de sabor, si tiene mucha intensidad, resulta poco agradable. También la define como una aflicción o disgusto. Quiere decir que significa tristeza, aflicción, amargor, pena, pesar, disgusto, pesadumbre, sinsabor, desconsuelo, tribulación, dolor. Desde el idioma hebreo, amargura o marar significa amargura, aflige, afligiéndose, hacer amargo. Está derivada de la palabra amar y significa amargura, amargo, amargas, amargamente. Entonces hablemos de sus acepciones. La palabra amargura puede tener varias acepciones. Como sustantivo, que es un sabor áspero y acre y que es una de las cuatro sensaciones gustativas, un sabor que no es ácido, dulce o salado, o como un sentimiento. Nuestro enfoque será sobre la acepción de la amargura como un sentimiento. Dentro del discurso bíblico corresponde a ser un adjetivo sustantivo. Aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 26:35 y nos dice, estas fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Esaú en rebeldía decide tomar a Judith y a Basemat, dos mujeres del pueblo eteo, condición no aprobada por su padre, trayendo esto aflicción a Isaac y a Rebeca. La rebeldía de un hijo trajo aflicción al corazón y fue sembrada una semilla de amargura en Isaac y en Rebeca. En Génesis 27:34 nos encontramos que dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Esaú guarda en su corazón la amargura por no recibir la bendición de la primogenitura, despreciada por él mismo al cederla por un guisado de lentejas. La semilla de amargura es plantada. Aunque la amargura no es mencionada como tal, este hecho es muestra de los sentimientos que permiten sea sembrada una semilla de amargura. Tenemos el caso de los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Cuando presentaron sus ofrendas, en la palabra nos dice, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En Génesis 4, del 2 al 5 lo tenemos. Caín vino a menos, permitiendo en su corazón se implantara un sentimiento de enojo y deseo de venganza. Es evidencia de que la amargura le invadió, llevándole a cometer el asesinato de su hermano. David se angustia y experimenta la amargura. Este es otro caso en el que podemos apreciar como la presencia de la amargura en personajes de la Biblia. En 1 Samuel 30:6 nos dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Yahweh su Dios. David, intentando unirse al ejército filisteo, dejó Siclag, la ciudad donde estaba su pueblo, la dejó desprotegida. Los amalecitas oportunistas la atacaron, llevando cautivas a las mujeres y a todos los que allí habitaban, entre ellos a sus dos esposas, Ahinoam y Abigail. Esto ocasionó que su pueblo quisiera apedrearlo. David pide misericordia a Dios
y le concede la victoria sobre los amalecitas, no sin antes haber sufrido la inclemencia y la angustia por rescatar a los suyos. Otro caso lo vemos en Ana, en primero de Samuel 1, 6, 10. Ana enfrenta amargura debido a su incapacidad para tener hijos, mientras la coesposa Penina tiene hijos. A pesar de su profunda tristeza, Ana ora fervientemente a Dios y finalmente es bendecida con un hijo, Samuel. Job también lo vemos en Job cuando experimenta una amargura extrema después de perder a su familia, sus riquezas y su salud en una serie de pruebas severas. Esto lo vemos en Job 3 del 1 al 26. A pesar de esto, se mantiene fiel a Dios y eventualmente es restaurado. Tenemos el caso de Jonás. Jonás muestra amargura cuando Dios perdona a Nínive después de que él predice su destrucción. Jonás se enoja y se queja amargamente con Dios, sintiéndose mal por lo que considera una injusticia. En Jonás 4, del 1 al 4, podemos observar esta historia. Y Ruth, que nos dice en la palabra, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Yahweh ha salido contra mí. En Ruth 1:13 podemos observar cómo Ruth expresa su amargura ante la situación de quedarse viuda y al igual que sus dos nueras. También lo vemos en Saúl. Cuando Saúl es conminado por Samuel por no haber obedecido a Yahweh y no eliminar al rey Agag y a todo su pueblo, Saúl se arrepiente ante Dios, mas ya había sentenciado su arrepentimiento de haberlo puesto por rey. Esto lo vemos en 1 de Samuel 15:32. El rey Saúl se vuelve amargado y celoso hacia David, después de que las personas comienzan a cantar, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. En 1 de Samuel 18, 6 a 9 vemos esta historia y podemos apreciar su amargura que lo lleva a perseguir a David y buscar la muerte, su muerte. Vemos cómo las raíces empiezan a surgir. En el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea nos habla de la idea de algo pesado. Finalmente, el uso del griego clásico revela el concepto de algo fuerte. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Las raíces no surgen automáticamente. La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien ofende, sino que es una reacción a la ofensa o a una situación difícil y por lo general se considera injusta. No importa si la ofensa fue intencional o no. Si el ofendido no arregla primeramente la situación con Dios y seguidamente con quien la profirió, la amargura le va a inducir a imaginar o generar realmente más ofensas de la misma persona. La amargura surge como resultado de sentimientos muy profundos, quizá los más profundos de la vida. Es una manera de responder a la larga que puede convertirse en una norma de vida. Estar en permanente comparación con otros, poniendo atención en lo que otros tienen sin tener contentamiento propio. También surge como resultado de la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Son sentimientos y emociones que acompañan a la amargura. Las raíces crecen. La raíz de amargura es una condición que afecta nuestra relación con el Todopoderoso y quebranta nuestro pacto con Él. Como cualquier planta, cada día crece y se fortalece, ensanchándose sus raíces hasta lograr nublar nuestro entendimiento. Nadie puede con facilidad reconocer que está amargado, sino que la palabra raíz de amargura nos da la idea de algo profundo y oculto. Podría considerarse como los sentimientos que tenemos en nuestro inconsciente, que no los podemos percibir, pero están afectando nuestra vida de forma consciente. La amargura no tiene lugar automáticamente, sino que brota en nuestro corazón cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento o también cuando alimentamos rencores por heridas pasadas.
No importa si la ofensa fue intencional o no, si no se soluciona la situación con Dios, ahí comenzarán a germinar las raíces de amargura. Podemos ser como esta planta que por fuera parecemos muy bellos, con grandes colores, alegría, pero tener raíces de amargura en nuestro interior. Cuando la amargura entra, no viene sola. La acompañan sus amigos, la autocompasión, el enojo, el resentimiento, el rencor, los deseos de venganza, la calumnia y la paranoia. Dentro de las consecuencias de la amargura encontramos que la amargura contamina a otros, hace que perdamos toda perspectiva y visión de la vida, nos trae enfermedades, depresión, en nuestro cuerpo puede haber problemas en los huesos, tener problemas para dormir, entre otras cosas. La amargura también mata el amor y finalmente hace que dejemos de vivir conforme a los mandamientos de Dios. En Hechos 8:23 la palabra nos dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuidemos lo que nos dice la palabra al respecto, extirpando las raíces de amargura. En Deuteronomio 28, del 18 al 19, nos dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Cuidemos de no caer en esto. El pueblo había quebrantado el pacto hecho con Dios en el monte Sinaí. Moisés le recuerda que romperlo le traería un castigo amargo, advirtiéndoles de las consecuencias de ir tras otros dioses, como en anteriores ocasiones les había ocurrido, señalándoles que no se estaban percatando de que la semilla de amargura estaba siendo plantada en sus corazones y que debían sacarla, no permitir que se implantara en ellos. Efesios 4:31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Extirpar las raíces de amargura es un proceso no sencillo. En primer lugar, porque el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona y muchas veces es cierto y razona, él o ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios, yo soy la víctima. También porque casi nadie obtenemos ayuda para quitar la amargura de nuestra vida. Por lo contrario, se nos suele afirmar, tú tienes derecho, mira lo que te ha hecho, lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. Finalmente, si alguien abre su corazón y nos comparte diciéndonos, amigo, estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte. La impresión resultante es de que al consejero le falta compasión, pues el ofendido piensa que es víctima. Consecuencias de la amargura, ¿cuáles serían? El espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. También contamina a otros, hace que la persona pierda perspectiva, se disfraza como sabiduría o discernimiento, da lugar al diablo y puede causar problemas físicos. Hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Veamos la primera. El espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. En Job 7:11 nos dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. En el caso de Job, él no tenía la menor idea de que por medio de su sufrimiento, el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. El espíritu amargo contamina a otros. En Hebreos se nos exhorta, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15 nos habla sobre ello. Aun cuando la persona ofendida y amargada enfrente su pecado de la manera prescrita por Dios, no necesariamente termina el problema de la contaminación.
Los que hayan tomado sobre sí la ofensa posiblemente se irriten con la persona cuando ya no esté amargada. El espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. La condición del salmista nos dice cuando estaba amargado en el Salmo 73, 21, 22, lo podemos observar. Dice, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. Job en su amargura culpó a Dios de favorecer los designios de los impíos. En Job 10:3 lo vemos. Hasta se le observa aborreciéndose a sí mismo. Job 9:21 y 10:1 nos lo dice. La condición del salmista entonces nos dice que cuando la amargura echa raíces se convierte en norma de vida. Cuando la amargura llega a ser una norma de vida para una persona, esta por lo general suele presentar pensamientos en los que imagina que todos están en su contra. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría y discernimiento. ¿Qué nos dice las palabras? Santiago 3, del 14 al 15 nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago emplea la palabra sabiduría en 3, 14 y 15 al hablar de algunas de las actitudes más carnales mencionadas en la palabra. La amargura bien puede atraer a muchos seguidores. Cuidado con eso. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. Suele resultar atrayente escuchar comentarios generalmente no favorables sobre otros, y si no se pone un alto a escuchar algo acerca de otra persona, se perpetúa una forma de aparente interés. Tal es el caso de la causa que presentó Coré y que pareció justa a los oyentes, tanto que 250 príncipes renombrados de la congregación fueron engañados por sus palabras persuasivas, a pesar de que el corazón de Coré estaba lleno de celos amargos. Cuando el espíritu amargo da lugar al diablo, ¿qué sucede? Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una persona que se acuesta herida se levanta enojada, se acuesta enojada y se levanta resentida, se acuesta resentida y se levanta amargada. El engañador está buscando a quien devorar. En Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso la palabra nos reitera, no pequéis, airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre nuestro nombre. Pablo nos exhorta a perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11 nos lo reitera, ¿no? Nos lo dice, que no ignoramos sus maquinaciones y que lo hagamos porque Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Satanás emplea cualquier circunstancia para dividir al cuerpo de creyentes. También puede causar problemas físicos. La palabra en Proverbios 17:22 nos dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La amargura está ligada al resentimiento, que es un término que proviene de dos palabras que significan decir de nuevo o volver a sentir. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no se duerme bien, se despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. Es un círculo vicioso de no dormir bien, de no sentirse bien al día siguiente, no encontrar solución para el espíritu de amargura, volver a no dormir bien y en ocasiones hasta les hace ir al médico, tomar pastillas inclusive. Hay quienes terminan sufriendo una gran depresión, otros acaban con úlceras u otras enfermedades. El espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15 nos lo reitera. En el contexto de Hebreos, los lectores estaban a punto de volver al legalismo y a no valerse de la gracia de Dios para su salvación. La persona amargada pues sigue la misma ruta porque la amargura implica vivir con sus propios recursos y no con la gracia de Dios.
Tan fuerte es el deseo de vengarse que no permite que Dios, por su maravillosa gracia, obre en la situación, evitando que aparezcan las raíces de amargura, si ya han aparecido. Preguntemos para autoobservarnos. ¿Existe una situación en su vida que aparece frecuentemente en la mente o que hace que se despierte durante la noche? Preguntémonos también, ¿está imaginando maneras de vengarse? Pensamientos tales como, si tan solo tuviera oportunidad de hacerlo. Las maquinaciones suelen ser lo que precisamente les priva el sueño. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿se recuerda hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo? La amargura lleva a que se recuerden hasta los detalles más oscuros de un incidente. Recordemos que repasar es la mejor manera de recordar. Observemos la historia de David y de Saúl. David empezó a representar una amenaza para su comandante cuando éste escuchó: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. La situación era cada vez peor, mas Saúl estaba temeroso de David. Y viendo Saúl que se portaba a David tan prudentemente, tenía temor de él. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. La gran diferencia fue que David no se amargó, incluso siguió honrando a Saúl por ser rey de Israel, pues él lo consideraba el ungido de Dios. La historia de David nos ofrece una verdadera riqueza de ejemplos, la mayoría positivos, para mostrar que basta la gracia de Dios y que la amargura ni es inevitable ni tampoco es una opción para el creyente. Hay explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia. Sucede comúnmente, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges por algún motivo está amargado, tal amargura se entremete entre todas sus contiendas con el cónyuge y esto hace que sea como un volcán esperando el momento de erupción. Otra pregunta que podemos hacernos: ¿se ha experimentado que al leer la palabra casi inconscientemente aplica la escritura a otros en vez de a sí mismo? Muchas personas amargadas hallan en la palabra enseñanzas que aplican a otros, en forma especial al ofensor. Proverbio nos lleva a aplicar las enseñanzas a nuestra propia vida, en lugar de a la vida de los otros involucrados en algún incidente. Otra pregunta que podemos hacernos y debemos hacernos: ¿habla de ellos en la congregación o de nosotros? La persona con raíces de amargura empieza a distanciarse de la congregación cuando dice ellos al referirse a otros miembros de la misma. Maneras que suelen usarse para tratar la amargura. Existen maneras para tratar con la amargura en las que no se considera a la palabra. Una de ellas es vengarse. La manera no bíblica más común es tomar venganza. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A pesar de las circunstancias, la palabra sostiene que jamás es voluntad de Dios que nos venguemos nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando intentamos obrar venganza por nuestra propia cuenta? Primeramente me pongo en lugar de Dios. La venganza pertenece a Dios. Pecamos al hacerlo, pues se usurpa un derecho que solo le pertenece a Él. Al hacerlo, se asume una actitud de orgullo, el mismo pecado que causó la caída de Satanás y que lo vemos en Isaías 14, del 13 al 14, donde dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Cuidemos de no pecar, de no tener orgullo. ¿Qué sucede cuando intentamos obrar venganza por nuestra propia cuenta? Pues al buscar vengarnos, aunque tan solo sea en nuestra mente, estamos obrando en error. Por otra parte, la ira de Dios siempre es ira santa. Dios no obrará hasta tanto yo deje la situación en sus manos. No puedo esperar de mi parte la solución que solamente el Dios soberano puede llevar a cabo. ¿Qué sucede entonces cuando intentamos obrar venganza también? Siempre complica la situación.
Nuestra propia venganza provoca más problemas, más enojo, envenena a otros y deja nuestra conciencia contaminada. También tomar venganza por nuestros propios medios es un pecado contra Yahweh. Pablo dejó lugar a la ira de Dios cuando dijo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. En 2 de Timoteo 4:14 nos lo dice. Existen otras maneras en las que no se considera la palabra, es minimizar el pecado de la amargura. Se minimiza el pecado cuando por algún motivo se justifica. Existen por lo menos 3 maneras de minimizar el pecado de la amargura. Una de ellas es llamarlo por otro nombre, alegando que es una debilidad, una enfermedad o desequilibrio químico, enojo santo incluso, o sencillamente afirmando que todo el mundo lo está haciendo. También disculparse por las circunstancias y así justificar la amargura. Primera de Juan 1:10 nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Minimizar el pecado de la amargura también lo hacemos cuando culpamos al otro. Es la manera más frecuente de eludir la responsabilidad bíblica de admitir que la amargura es pecado. Otra manera es desahogarse. Se suele considerar que desahogarse sanará la herida, pero Gálatas 6:2 nos dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sin embargo, es factible que al compartirlo sin considerar lo que Gálatas 6:2 indica, puede llevar a que termine esparciendo la amargura y como resultado contamine a muchos. Le lleve a minimizar el pecado de la amargura porque la persona en quien se descarga pudiera argumentar, tú tienes derecho, o no considera la amargura como un pecado contra Dios. Si bien es cierto que desahogarse tal vez ayuda a la persona pueda sobrellevar el peso de lo que está viviendo de acuerdo a Gálatas 6:2, es necesario considerar ante quién se hace y el propósito al hacerlo. Y recordemos que es necesario aplicar con sabiduría Proverbios 25:2-4 que nos dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Cuidemos de aplicar con sabiduría esta enseñanza. Otra manera que se considera y que no es a través de la palabra es esperar una disculpa de parte del ofensor. Puede considerarse que el asunto termina cuando el ofensor pide disculpas a la persona ofendida y bíblicamente esto forma parte de la solución porque trae reconciliación entre las dos personas. Mateo 5:23-25 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Sin embargo, también será necesario reconocer que la amargura es un pecado contra Dios. Primera de Juan 1:7-8 nos dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? La solución radica tanto en la relación horizontal con otro ser humano como en la vertical con Dios. Buscamos una solución bíblica. Si en algún momento ocurriera verse con la tentación de guardar rencor, de vengarse o de pasar chismes, de formar alianzas, de justificar su actitud porque tiene razón, es importante el establecer la santidad como meta en nuestra vida. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La mejor manera de prevenir la amargura es seguir o buscar la paz y la santidad, asumir un compromiso con Dios para ser santo pase lo que pase. Al sobrevenir situaciones que lastiman nuestros sentimientos, que producen rencor y además actitudes que forman el círculo íntimo de la amargura, debemos decir, he hecho un pacto con Dios a fin de ser santo, como Él es santo. A pesar de que la otra persona tenga la culpa, entregaré la situación en manos de Dios, perdonaré al ofensor y buscaré la paz.
Recordemos la actitud de David cuando los amalecitas atacaron Siclag, causando destrucción y llevando cautivos a sus pobladores, entre ellos a sus dos esposas. En 1 Samuel 30 lo encontramos. En vez de buscar el consuelo de Dios y por ende su sabiduría, el pueblo se amargó y se propuso apedrear a David. La palabra explica que David se fortaleció en Yahweh, su Dios, magnificando la gracia de Dios para consolar y ayudar y perdonar. ¿Qué hacer si observamos amargura en nuestro corazón? Ver la amargura como pecado contra Dios primeramente. Es posible que no haya nada tan difícil de solucionar como lo es la situación de la persona amargada que tiene razón para estar. Recordemos, cuando tengo amargura en mi corazón como David, es imprescindible confesar a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51. En el momento en que se percibe que, a pesar de las circunstancias, se está experimentando amargura, es necesario reconocer que es un pecado contra Dios y por lo tanto es impostergable confesarlo ante sí mismo. Pablo instruye: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. En la palabra no se otorga a nadie el derecho de amargarse. Cuando no se postra ante el Señor buscando una solución divina, lo que necesariamente sucederá es que indefectiblemente se actuará con los propios recursos y se presentará el pensamiento de ejercer venganza por cuenta propia, cayendo entonces en idolatría o adoración al propio yo. Tenemos que perdonar al ofensor. Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pablo, en la carta a los Efesios, nos insta a perdonar. ¿Y por qué perdonar? Primero, porque el perdón nos trae beneficios, porque quita el resentimiento. Uno de los muchos beneficios de no guardar rencor es que podemos tomar decisiones con cordura. El perdón no es tolerar a la persona ni al pecado, no es fingir que la maldad no existe, ni es intentar pasarla por alto. Tolerar es consentir, aguantar, no prohibir, y lejos está de ser el perdón bíblico. Permitir es pasivo, mientras perdonar es activo. Cuando la palabra habla del perdón, en el griego original hallamos que esta palabra literalmente significa mandarlo afuera. Activamente estoy enviando el rencor afuera, es decir, estoy poniendo toda mi ansiedad sobre Dios. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El perdón no es simplemente olvidar, ya que eso es prácticamente imposible. El resentimiento tiene una memoria como una grabadora, mas el resentimiento hace que con cada recordatorio el recuerdo se vuelva más profundo. Y la única manera de eliminar, de detener esa grabadora de la amargura es perdonar. ¿Y qué hacer si a nuestra mente el recuerdo es recurrente y con ello la amargura? Es posible que se tuviera razón ante lo que está produciendo amargura. El ser humano haría cualquier cosa para mitigar la vergüenza o el dolor, y es lógico que permanezcan los fuertes sentimientos negativos asociados con una ofensa. Mas la palabra nos dice en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aún con todo, es posible que no se entendiera lo que Dios espera con respecto al perdón. Por ello, suele ser necesario contar con un intercesor o alguien con ascendencia espiritual que nos apoye y guíe hacia la necesidad de analizar la situación y en oración pedir la ayuda del Padre. Hay quienes desean entonces también que recordemos incidentes dolorosos del pasado. Uno de ellos, Satanás, que trabaja día y noche para acusarnos delante de Dios. Apocalipsis 12:10 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de vuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
También la vieja naturaleza saca a relucir el pasado. Por tanto, pues es necesario cambiar hábitos, maneras de pensar y recordar que la cuestión está en manos de Dios y Él dará la perfecta solución. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4:8. Pueden existir personas o algún grupo que también no quiera que usted olvide el incidente y suelen ser aquellos, pues desafortunadamente, que fueron contagiados por su amargura, por nuestra amargura. Aquellos a quienes usted mismo infectó o nos infectamos, como resultado, tomaron sobre sí la ofensa. Por lo general, para ellos es más difícil perdonar porque recibieron la ofensa indirectamente. Por lo tanto, puede ocurrir que a los amigos a quienes usted contagió de amargura se enojen con usted cuando, por la gracia de Dios, ha perdonado al ofensor y está libre de dicha amargura. Entonces, ¿por qué perdonar? Porque el perdón no absuelve al ofensor de la pena correspondiente a su pecado. El castigo está en las manos de Dios o quizá de la ley humana. Salmo 103:6 nos dice, Yahweh es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Por qué perdonar? Porque el perdón tampoco es un recibo que se da después de que el ofensor haya pagado. Si no perdonamos hasta tanto la persona lo merezca, estamos guardando rencor. También el perdón no necesariamente tiene que ser un hecho conocido al ofensor. En muchos casos, el ofensor ha muerto, pero el rencor continúa en el corazón de la persona herida. Tener que perdonar un gran mal mientras el ofensor no lo merezca representa una excelente oportunidad para entender mejor cómo Yeshua pudo perdonarnos a nosotros. Romanos 5:8 nos lo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Efesios 4:32 lo vuelve a referirse, más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El perdón debe ser inmediato. Hay que perdonar de inmediato, antes de que el efecto adverso de la amargura comience a penetrar y a sembrarse en el corazón del hombre. Debe ser continuo. La palabra indica que debemos perdonar continuamente, perdonar hasta que se convierta en una norma de vida. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22 nos lo dice. Debe marcar un punto final el perdón. Perdonar significa olvidar. No es mostrar amnesia espiritual, sino sanar la herida. Es probable que la persona recuerde el asunto, que Satanás venga con sus mañas trayéndolo a la memoria. Pero una vez que se ha perdonado, sí es posible olvidar, entendiendo olvidar como recordar sin emociones. Perdonar es la única manera de arreglar el pasado. No podemos alterar los hechos ni cambiar lo ya ocurrido, pero podemos olvidar, porque el verdadero perdón ofrece esa posibilidad. Una vez que hay perdón, olvidar significa rehusarse a sacar a relucir el incidente ante las otras partes involucradas, a sacarlo a relucir ante cualquier otra persona o sacarlo a relucir ante uno mismo. Rehusarse a usar el incidente en contra de la otra persona. Recordar que el olvido es un acto de la voluntad humana movida por el Espíritu Santo. Sustituir con otra cosa el recuerdo del pasado, pues de lo contrario no será posible olvidar. Pablo nos muestra una manera de hacerlo. En Romanos 12, 20, 21 nos dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien del mal. Y Yeshua nos amplía el concepto. En Mateo 5:44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El perdón también significa velar por los demás. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Pablo advierte al pueblo hebreo sobre la raíz de amargura cuando comienza con mirad bien. En el griego original es la palabra episcopeo, de donde procede el término obispo o sobreveedor.
Esto implica que en el momento en que uno detecta que se ha sembrado semilla de amargura en el corazón de un hermano, la responsabilidad es ir con espíritu de mansedumbre y hacer todo lo posible para desarraigarla antes de que germine. Pero más aún, cada uno debe mostrar un compromiso consigo mismo y con el Padre, acudiendo a Él, para solicitar su auxilio y desarraigar la semilla de amargura antes de que germine y las raíces comiencen a surgir. Es necesario tener un compromiso profundo con Dios a fin de no caer en la trampa de la amargura. Yeshua nos dará los recursos para vivir libres del pecado más contagioso, que es la amargura. Puede ocurrir que no reconozcamos fácilmente que se está amargado. Esto es por lo que en sentido figurado representa la idea de raíz de amargura, que da la idea de algo profundo y oculto. Podría percibirse como sentimientos que están en nuestro inconsciente. No pueden ser percibidos más que si afectan nuestra vida de forma consciente. La amargura no tiene lugar automáticamente. Brota en nuestro corazón cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento. O también cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. No importa si la ofensa fue intencional o no. Si tú no solucionas la situación con Dios, ahí comenzará a germinar las raíces de amargura. Reflexionemos. ¿Qué semilla estás plantando en tu corazón? ¿Qué pensamientos estás permitiendo tener? ¿Has permitido que la amargura tome lugar en tu corazón? ¿Cómo detectas que lo estás permitiendo? ¿Te has observado deseando algo malo para el otro? ¿Qué decisión has tomado sobre ello? ¿Cómo lo has resuelto? La amargura es una condición del corazón. Seamos responsables y cuidemos qué tipo de semilla estamos sembrando en nuestros corazones. Extirpemos las raíces de amargura si ya hubieran surgido. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Estas son las referencias en las cuales me basé y ustedes pueden acudir, revisar sobre el tema. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias, hermanas, y gracias al Padre por permitirme esta oportunidad. Muchas gracias, Lorena, por esta profunda enseñanza. Maravillosa, gracias. Creo que nos sirve a todas. ¿Tiene alguna pregunta? Puede levantar su mano. Ok, Edith. Gracias, Débora, qué gusto verte dirigiendo, Igual. muy bonito. Y bueno, ¿qué les pareció? Creo que estuvo muy conectado, ¿verdad? Todo el asunto, desde la cápsula de gramática española, pensando en el concepto abstracto y en el concreto, y ver cómo lo maneja el Señor en toda la escritura, ¿no? Este asunto de la amargura, ahí está, es algo concreto que se vuelve abstracto al usarlo como un símil en los sentimientos que albergamos y que no son correctos delante de Dios. Y tiene que ver con lo que pensamos, que fue lo que mencionaba Ruth Gallardo, ¿verdad? Cómo en esta cabecita, a ver, tóquense así su cabecita, tóquense su cabecita. Ahí, miren, ese es su CPU, ¿no? Bueno, CPU significa unidad central de proceso. Ahí, ¿cómo se genera todo eso? Por eso en la Biblia, corazón se refiere a nuestros pensamientos, a esa voluntad, a esas intenciones que se entretejen aquí mismo, ¿no? En la cabeza. Y la cabeza, Dios la usa para hablar de lo principal, ¿no? Cuando dice Yeshua es la cabeza de la iglesia. Y si Yeshua es nuestra cabeza, pues Él es el que tiene que regular en nosotros nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestro todo, ¿cierto? Qué maravilla, ¿no? De poder entender todo esto. Y es una tarea pendiente, mis hermanas, porque todas, no hay excepción, no hay excepción, todas hemos pasado por raíces de amargura. Y la que diga que ella no ha pasado, no ha vivido. Porque ¿desde dónde o desde más bien desde cuándo se generan esas raíces de amargura? Desde la niñez. Hay raíces bien profundas, profundas que llegan
desde la niñez, desde una palabra que te hirió, que te lastimó, alguna situación difícil que viviste, algún abandono, algún menosprecio. Todas tenemos, y es bueno, ¿no? Lore nos decía, hay que analizarnos, preguntarnos. Así que les invito a que repasen la enseñanza de hoy y hagan su lista de esas preguntas importantes, porque no queremos albergar raíces de amargura. Es un mandamiento del Señor quitarlos. Ya lo vimos desde Deuteronomio y luego Pablo lo menciona otra vez en Efesios. Quítense las raíces de amargura. Así que a practicar, a analizarse cada uno. Y bueno, agradecemos a Lore que se esforzó, no está presente. ¿Y quién se dio cuenta que era grabada la No. enseñanza? Que bueno, fue grabada porque por una situación familiar no podía ella hacerlo en vivo. Entonces se dio a la tarea de trabajarlo, estuvimos haciendo edición y todo esto con tal de que ella cumpliera su compromiso con el grupo, con todas ustedes que son tan amadas. Y pues ahí está el resultado y la verdad es que aprendimos todas un montón, ¿verdad? Así que el Señor nos guíe, nos guarde, nos ampare y nos lleve por esa senda de paz y quitemos toda raíz de amargura. Gracias. Gracias, Edith. Gracias, Laura. Gracias. Ay, buenas tardes. Híjole, la verdad es que es bien impresionante. Fue una labor que yo creo que mi hermana se llevó mucho tiempo y algo que me llamó la atención demasiado, no sé si ustedes lo sabían, pero ahorita que estaba hablando acerca de la semilla de amargura, a mí me gusta leer mucho. Entonces, hace poquito me enteré que yo no sabía, la verdad, y se los quiero compartir, porque eso lo remonto al plano espiritual, ¿no? Que hay laboratorios de semillas donde, donde hay personas especializadas que se dedican a, a ver las semillas, sí, o sea, hacer un estudio profundo de las semillas. Entonces, ahorita yo remontándolo ya al plano espiritual, yo creo que decía cómo está nuestra semilla, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir constantemente al laboratorio de Dios para que nuestra semilla sea revisada, ¿no? Si lo hacen en lo físico, porque hay personas que no se van a arriesgar a sembrar semillas que no van a dar un buen fruto. Entonces, ahorita en la actualidad lo que hacen es que las llevan al laboratorio para que esas semillas sean examinadas. Y las semillas que obviamente no ya están clasificadas, que no dan un buen fruto, pues van a ser desechadas, ¿no? Y las semillas que van a dar buen fruto, esas son las que son sembradas, porque van a traer un beneficio a la sociedad. Entonces, si yo lo llevo al plano espiritual, yo creo que así el Señor, y lo vamos a como Armando en los salmos, ¿no? Cuando decíamos, Señor, examíname. Entonces yo creo que es bien importante examinar nuestra semilla, que el Señor sea, ir a ese laboratorio, que el Señor como el divino creador y maestro nos vaya enseñando qué es lo que hay en esa semilla, para que esa semilla no genere brotes de amargura. Entonces, ¿qué tan importante es eso, no? Y decía Edith, que la que no ha tenido amargura, pues que, que quizás no ha vivido o que nos pase la receta, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto, que la verdad yo sí lo veo ya en el plano espiritual, ¿cómo es mi semilla? ¿Cómo es mi semilla? Yo creo que la semilla se ve cuando actuamos, cuando damos testimonio. Yo creo que es ahí cuando el Señor nos muestra qué tan aptas somos para que germinemos y demos un buen fruto. Si eso lo llevan en el plano físico y secular, pues como mucho más razón es el Señor. Y nada más era así como dato interesante, que yo no sabía la verdad que había laboratorios. Yo creo que algunas sí ya lo sabían, pero yo desconocía, me empecé a meter allá a buscar y es bien impresionante, pero solamente por comentario. Y muchas gracias, hermana, yo sé que no está, pero muy interesante y sí nos lleva a profundizar un poco más en cómo estamos. Gracias. Gracias, Laura.
Gracias por tu comentario. Bueno, continuamos con Sandra. Primero, quiero dar gracias por todas las presentaciones, hermanas, de mucha información y bendición cada una. Cuando habló Laura Gutiérrez, me acordé que cuando yo voy a sembrar por lo menos algo de mi cocina, saco un tomate, ¿no? Y guardo las semillas y las seco. Y entonces luego las tengo que colocar, no, primero las tengo que colocar en un vaso de agua para mirar cuáles van a servir. Y las que flotan no sirven y las que se van al fondo del vaso sí sirven. Entonces, lo lindo que las que tienen vida son las que caen en el fondo y se hace a través del agua, ¿no? Entonces, eso me dio, eh, en medio del agua, pues es donde vamos a saber si vamos a dar fruto o no y tener vida o no. Y es la palabra de Dios. Y eso era lo que quería aportar, adicionando a lo que la hermanita Laura nos comentó. Gracias. Excelente, Sandra, gracias por esa aportación. Vamos a la oración de despedida por Patti. Gracias, Patti. Sí, bueno, presentamos nuestra oración final. Dice, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, Rey de reyes y todopoderoso de señores. Te adoramos, Padre, y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre a través de este medio. Gracias por estas hermosas enseñanzas que hemos recibido por medio de nuestras hermanas que han dispuesto su tiempo y su corazón para preparar y exponer los temas que son palabras de vida, que es pan fresco, que nos nutre, nos edifican, nos exhortan. Gracias por el Espíritu de verdad que has hecho morar en ellas y gracias por la animación, bendito Padre. Gracias por este Espíritu el cual te rogamos que las continúe guiando, dirigiendo para agradarte, para obedecerte y para trabajar en tu obra. Gracias te damos por su vida. Bendícelas, guárdalas, llénalas de tu espíritu y dale doble porción de sabiduría para continuar y permanecer en tu camino, en tu verdad. Y aquí podemos agregar, bendito Padre, que tú continúes renovando nuestra mente por medio de tu espíritu y que seamos lo suficientemente valientes para decir, escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad y guíanos por camino de salvación. Padre eterno, también te damos gracias por la vida de cada una de mis hermanas aquí reunidas y por las que más tarde verán esta enseñanza. Que tu bendición, tu misericordia y tu favor nos alcance y nos permita seguir creciendo espiritualmente y dar testimonio de ti. Que seamos luz y que toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal para edificación de los oyentes. Bendito Padre, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo y ayúdanos a poner por obra tu palabra. Que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que no seamos oidoras olvidadizas, sino hacedoras de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.